Bienvenidos, bienvenidas. Comenzamos Que se escuche el programa de Aten como todos los jueves. Durante una hora vamos a estar con la actualidad, con todo lo que está pasando y bueno, volvemos un poco a estar bajo techo. ¿Cómo te va? Muy bien, buenas noches para todos y para todas. Buenas noches, Vir. Vamos a comenzar este programa de Que se escuche con una entrevista con Marcelo Guagliardo, secretario general de Aten Provincia, quien hoy se reunió de manera virtual con funcionarios del gobierno provincial para recibir información sobre el protocolo que se va a implementar en caso de volver a las clases. No hay plazos, no hay fechas estipuladas, pero por lo menos se va a empezar a evaluar esta situación. Bueno, vamos a estar hablando un poco con el interior, porque recordemos que la semana pasada hubo un anuncio del gobernador de que la prueba piloto iba a comenzar a través de Villa Traful, así que bueno, también vamos a estar hablando, recorriendo el interior, pero bueno, comenzamos entonces con la charla que manteníamos con Marcelo Guagliardo. Bueno, Marcelo, hace unos minutitos terminó la charla que mantuvo Aten con representantes del gobierno provincial. Así es, como decía, hace unos minutos, una convocatoria que fue conjunta, con distintos horarios, pero en el mismo día fuimos convocados nosotros y el resto de los sindicatos que tienen representación en el sistema educativo. Una convocatoria que estaba acotada el gobierno, por lo menos así lo anunciaba, a discutir o informar, mejor dicho, sobre un protocolo que estarían elaborando con vista a la vuelta a la presencialidad. La reunión no fue muy larga, fue como en el marco de la convocatoria, nos informaron sobre ese protocolo que está muy conectado con el protocolo de Nación. Y que tiene una condición obviamente primera, que es cuál es el estado de la propagación del virus en cada en la provincia en particular y a nivel de las localidades. Así que el informe epidemiológico depende de la posibilidad o no de implementar el protocolo, que obviamente está referido a distintas cuestiones que plantea el gobierno a tener en cuenta en esta vuelta a la presencialidad. Nosotros obviamente lo vamos a analizar primero, porque participamos de un informe donde se lo presentó, lo vamos a analizar detenidamente y vamos a plantear una posición con relación a esto que el gobierno plantea y será también un tema que se va a trasladar al seno del cuerpo colegiado del Consejo y serán nuestras vocales gremiales las que también tendrán un rol en este tema, ¿no? Pero básicamente, y lo que sí nos parece que es necesario que sepamos, el gobierno no ha dado ninguna precisión con relación al tiempo ni al lugar de la vuelta a la presencialidad, que se preocuparon mucho en dejar con claridad que no hay apuro en este tema. Y que eso la verdad que a nosotros en todo caso nos parece que es el dato más importante de la reunión, porque todo lo que venía sonando daba cuenta, bueno, se había hablado de sí, la prueba piloto en Traful. Prueba piloto en Villa Traful, todo quedó relativizado supeditado a lo que pueda o no avanzarse en esta discusión del protocolo y obviamente del informe epidemiológico que exista. Nosotros obviamente de parte de Aten hicimos los planteos relacionados a la infraestructura escolar, digamos, lo que venimos diciendo durante todo este tiempo ya se ha planteado a través de las vocales gremiales en el Consejo, lo reiteramos, porque si bien en el protocolo el gobierno lo plantea, pero está planteado desde el lugar de cómo se usaría eficientemente los espacios y para nosotros ya, digamos, de entrada podemos decir que más allá de pensar cómo se usa eficientemente un espacio, lo que hay que tener es el espacio en condiciones. ¿Y nos pasa ¿qué se dice desde el gobierno? ¿Se dice que se están ejecutando obras en este momento? No, de eso no dieron ninguna información. Las obras que, digamos, no hace falta que nos lo digan, lo sabemos, no se está haciendo. De hecho, también le planteamos al gobierno lo que nosotros recabamos como información de los municipios donde no están recibiendo las partidas que tienen acordadas mensualmente para hacer el mantenimiento de las escuelas. Entonces, el problema del edilicio sigue siendo un problema igual al que teníamos del mes de marzo, agravado por estos 5 o 6 meses donde no ha habido ninguna acción de mantenimiento o reparaciones que son las necesarias cuando vos tenés 6 meses un edificio cerrado, ¿no?
Así que este es uno de los temas. Otro de los planteos que hicimos tiene que ver con, obviamente, el cuidado de la salud de nuestras compañeras y compañeros, de aquellos compañeros y compañeras que están con enfermedades preexistentes. Si bien hay normativa referida a la no obligatoriedad de su asistencia o la licencia para que tengan y estén cuidados de la situación a las que puede exponerse por el coronavirus, esto lo queríamos dejar planteado porque pensar la vuelta a la presencialidad sin la condición primera de la cuidado de la salud de los trabajadores y las trabajadoras, bueno, nosotros como organización lo queremos poner en el primer punto de la agenda, ¿no? Y del mismo modo planteamos los temas que hoy no están resueltos. ¿Por qué? Porque para nosotros, si bien es cierto que hay que estar pensando en la vuelta a la presencialidad, porque en algún momento eso va a suceder, nosotros no podemos desconectarlo de lo que hoy está pasando en el sistema educativo. Entonces, no pensar a la vuelta como un inicio, sino como la continuidad de un proceso que nos inició antes del 16 de marzo, que tuvo un corte abrupto cuando tuvimos que abandonar la presencialidad, que se retomó la actividad pedagógica vía virtual o vía a distancia, y que va a tener que tener continuidad cuando el proceso de presencialidad se pueda iniciar, que va a ser gradual, que no van a estar todos los estudiantes. Bueno, pero hoy el sistema educativo tiene dificultades que no están resueltas y sobre eso nosotros obviamente fuimos muy firmes en plantear los problemas que hoy tenemos. Bueno, en estos días hubo varias noticias que tienen que ver con esto que hablabas, la declaración de servicio esencial del acceso a Internet, por ejemplo, del servicio de Internet. No sé si hubo espacio como para hablar de la conectividad en la provincia. Bueno, los temas que planteamos cuando decimos el hoy, uno de los temas fue ese. O sea, probablemente la vuelta a la presencialidad cuando se dé va a ser acotada a grupos de estudiantes que estén terminando o el ciclo primario o el secundario, ¿no? Todos los que están transitándolo todavía no está en los planes su vuelta por obvias razones relacionadas al distanciamiento y a los requisitos que hay que tener para evitar la propagación. Entonces, la enorme mayoría de nuestros estudiantes van a seguir teniendo su vínculo pedagógico como hoy lo debieran tener. Y hoy no está garantizada la conectividad para todos ni el equipamiento tecnológico para todos. Entonces, este es un tema que nosotros lo planteamos con mucha seguridad y mucha firmeza al gobierno porque, por esto, ¿no? Hoy hay normativa nacional que establece que los servicios de telefonía, la cuestión de Internet tienen que ser de servicio esencial. Bueno, ¿qué se hace para poder garantizar esa conectividad de la que van a seguir dependiendo la enorme mayoría de nuestros estudiantes y de lo que va a estar muy condicionado nuestro trabajo como docentes? Y junto con eso planteamos la necesidad de que se completen las plantas funcionales de nuestras escuelas. Volvimos a hacer eje en la necesidad de la cobertura de los cargos de equipos directivos en la provincia. Lo dijimos cada vez que nos hemos juntado, lo charlamos, pero digo, siguen habiendo más de 60 escuelas sin los equipos directivos completos. Y siguen faltando solo en la zona norte 4 supervisiones de nivel primario. Entonces, si no se piensa en que completar los equipos de conducción del sistema no está conectado directamente con la posibilidad de darle continuidad al proceso en este tiempo, mal se puede pensar en lo que va a significar la complejidad de un sistema dual, donde haya algo de presencialidad y algo de trabajo virtual. Por eso decimos esto, continuidad del proceso, y hoy las condiciones todavía están sin ser las óptimas para que podamos funcionar, ¿no? En algún momento tendrá que haber una suerte de balance, ¿no?, de parte del gobierno de las consecuencias que dejó todo este proceso tan extraño que nos está tocando vivir. Y lo digo pensando también en que ya se anunció que no va a haber repitencia y habrá que buscarle formas como para tratar de mantener los contenidos pedagógicos, no sé, en este año y promediar con el año que viene. No sé qué vuelta se le encontrará desde la... Mirá, con relación a eso, el Consejo Federal de Educación y con participación de los trabajadores y las trabajadoras, digamos, que hay que reivindicarlo, porque eso no estaba pasando en los en los últimos 4 años, ha planteado una estrategia para poder, por lo menos, considerar que este año es un año excepcional, es extraordinario. Y en función de esa excepcionalidad, hay que plantear acciones extraordinarias y acciones que
modifiquen la estructura tal cual nosotros la teníamos pensada en una normalidad que ya no va a ser. Entonces, por eso plantear el 2020 y el 2021 como una unidad pedagógica y no planteado como promoción automática en un tiempo normal, sino en una promoción por proceso, porque continúa. O sea, como extender el ciclo lectivo, digamos, que en lugar de un año sea 2 años. Claro, entonces, y los contenidos que no se han podido trabajar este año serán parte de las adecuaciones que se realicen a los contenidos del año que viene para, obviamente, compensar lo que los chicos debieron haber aprendido y todavía no lo pudieron hacer, pero sin ser un obstáculo para el proceso de enseñanza-aprendizaje de los estudiantes, ni que cargue sobre cada uno en términos individuales esta suerte de pérdida de un año, ¿no? Porque entendemos que es necesario que este proceso pensado como unidad pedagógica garantice las continuidades y una evaluación por proceso, y no que lleguemos a diciembre y digamos, bueno, vos pasaste, vos no pasaste, porque en realidad lo que podría ser eso un acto de enorme injusticia. Más allá del esfuerzo que hemos hecho los maestros y las maestras y los profesores y las profesoras para que durante este año se pudiesen realizar los aprendizajes que estaban previstos, pero todos tenemos que ser conscientes de que nuestra función docente no es solo que los chicos puedan a fin de año aprobar, sino que puedan tener la posibilidad de incorporar nuevos conocimientos, de crecer en términos de su formación, y este año ha sido un año especial, donde esos conocimientos también vamos a tener que valorarlos. Y esto es algo que, bueno, en los próximos días lo vamos a estar trabajando con compañeros que se dedican a estudiar la evaluación y a discutir estos procesos tan sensibles a la hora de hablar de la educación, y de que podamos valorar nuestra tarea docente aún sin las estructuras o los esquemas que ya conocíamos. Hay un esquema nuevo. Y en ese esquema nuevo entra esto de la no promoción automática, sino la promoción proceso en términos de proceso, entendiendo a este año con el que viene como una unidad pedagógica integral. Recién adelantaste algo, pero mientras tanto ATEM viene llevando adelante una enorme cantidad de actividades virtuales. Esta semana, por ejemplo, con las infancias trabajaron un montón. Trabajamos, esta semana se trabajó con la Semana de las Infancias, con propuestas para las familias, con propuestas para los niños y las niñas, y obviamente con propuestas también para las compañeras y los compañeros, donde se está discutiendo cuáles son los derechos de las infancias que nosotros tenemos que cuidar como trabajadores y trabajadoras de la educación, ¿no? Una cosa importante, que en la reunión hoy nosotros planteamos la necesidad de que se reabra la mesa salarial. Es decir, nosotros a partir del 16 de agosto, de alguna manera postergamos lo que veníamos reclamando, que tenía que ver con el IPC, que hasta acá llegamos más de un 18%, a julio. No se sabe todavía cuál es la inflación del mes de agosto, que puede hacer que estemos ya rondando un 20% de retraso salarial con relación a inflación. Además de los puntos que habían quedado en la discusión del año pasado de la mesa técnica, puntos de cargos directivos, de supervisión, de las horas cátedras, y un adicional salarial que está atado a compensar los gastos que hay por conectividad y equipamiento informático. Esto lo decíamos nosotros en marzo, sin saber que luego eso se iba a convertir en el único medio para poder estar en contacto con nuestros estudiantes. Por eso es necesario que el gobierno reabra esta mesa de negociación, porque es también una condición de darle continuidad a los procesos de enseñanza-aprendizaje, que se contenga y se contemplen los requisitos que hay que tener desde el punto de vista laboral para que se reconozca la tarea que realizan compañeros y compañeros. Y esperamos también que en las próximas horas o días se confirme el pago de los salarios en tiempo y forma. O sea, el gobierno debe estar anunciando, no más allá del lunes o martes la semana que viene, la fecha, el cronograma de pago, que no puede extenderse más allá del 5º día hábil del mes siguiente, ¿no? Bueno, gracias por la charla. No, gracias a ustedes. Hacemos una breve pausa y continuamos en Que se escuche hasta las 11 de la noche.
Bueno, esta semana también hubo una presentación por parte de la 2302, en realidad del Foro en Defensa. ¿Qué es lo que están proponiendo? Sí, hubo una discusión interna para evaluar este proyecto de ley presentado por el gobierno en la legislatura neuquina que tiene que ver con la creación de un observatorio de abuso sexual infantil. Se pidió una reunión con funcionarios y van a hacer esta devolución para ver si se puede avanzar con esta medida. Es un proyecto de ley ya que presentó a fines de diciembre el gobernador cuando empieza la gestión de la legislatura. Es el proyecto 13.000. Nosotras estudiamos ese proyecto y lo que encontramos es que si bien se llama observatorio, lo que crea es un tipo de observación que es un registro, un registro de datos. Y lo que nosotras discutimos o decimos es que hay un error legal, porque no se pueden registrar datos de la vida sexual de las personas. Está prohibido en la ley de la protección de datos personales. Estos son más que datos personales, son datos sensibles. La vida sexual, la salud, la participación sindical, la pertenencia a una religión. Entonces, ese tipo de registro no puede existir para el abuso sexual infantil. Esa es nuestra postura, en principio, diría la más contundente. Se parece, no lo citan como antecedente, pero es casi una copia textual del Observatorio de las Violencias hacia las Mujeres. El Observatorio de las Violencias hacia las Mujeres recibe una cantidad de datos de las víctimas, encripta todo lo que son los datos como los DNI, realiza ese trabajo y después formula sus estadísticas, ¿no? Bueno, eso en el caso del abuso sexual no se puede hacer. Así que esa es nuestra primera oposición. Nosotras tuvimos el lunes una reunión, desde el Foro 2302, una reunión con otras organizaciones y empezamos un plan que es de difusión. ATEN nos ha acompañado mucho y otras organizaciones también. Y ayer recibimos una invitación de la ministra Zanucci, que es desde donde se ha originado ese proyecto, para armar una mesa de trabajo, que sería el jueves que viene, y bueno, participaríamos y les vamos a sugerir también que invite a diputados, diputadas, porque no están en esa mesa y son quienes tienen que llevar adelante la discusión, defensorías de los derechos del niño de la provincia que se comuniquen con el Ministerio Público de la Defensa, que son las organizaciones que trabajan sobre todo el abuso sexual, y también algún equipo formado en el tema de maltrato, porque hay algo que nosotros creemos, analizando toda la aplicación del comité, las observaciones no se hacen sobre un solo tipo de maltrato, porque no hay un solo tipo de maltrato. La víctima del abuso sexual es víctima de otros malos tratos, generalmente familiar. Entonces nuestra postura es que si se va a observar, hay que hacer una observación global. Nuestras maneras de informarnos tienen que ver con quienes trabajan en los equipos y en las defensorías. Más bien hay preocupación por lo que no aparece. Sabemos que tenemos un sistema provincial con teléfonos que los casos más graves aparecen, pero por ejemplo en la cuestión del abuso sexual, la escuela, y en el del maltrato físico también, pero digo el abuso sexual por la ESI, porque la escuela es el gran detector, lo fue siempre, pero a partir de la educación sexual integral, mucho más. No estando ese soporte de defensa de derechos de niños, hay como una duda respecto de todo lo que están pasando los niños. Con esas formas y con otras formas de maltrato que algunos llaman microviolencias, que es la emocional o esa que se genera también cuando hay mucho estrés en las familias, ¿no? En eso hay una preocupación y eso requiere como un gran esfuerzo de los adultos para manejar la ansiedad, el enojo, la paciencia. Ahí hay preocupación, sí.
Bueno, como decíamos, estamos haciendo esta recorrida por el interior. Nos vamos a ir hasta la zona sur, hasta San Martín de los Andes. Vamos a charlar un poquito con Soledad Mora. Nos cuenta sobre todo cómo están las escuelas, si hoy, por ejemplo, estarían en condiciones de volver a clases, y también el tema de, bueno, de cómo han estado funcionando todo este tiempo. Sí, un panorama que no difiere mucho en las distintas regiones de la provincia, ¿no? No, en general es sin obras y sin mantenimientos en las escuelas y muchos problemas de conectividad, sobre todo en el interior de la provincia. Bueno, Soledad, muchas gracias por recibirnos otra vez allí en San Martín de los Andes. Queríamos consultarte cómo están las escuelas de San Martín, si pudiesen volver a clases, si estuviese superada la pandemia, cómo están las instituciones allí en tu seccional. Bueno, buenas tardes en primer lugar, y la verdad es que la pregunta es una pregunta que se responde fácil, porque la verdad es que las escuelas están en muy malas condiciones, muy deterioradas en general, con problemas con diferentes problemas, ¿no? Algunos de solución más rápida quizás, y otros problemas que tienen que ver con ya de larga data un problema estructural relacionado con el mantenimiento, la infraestructura, las condiciones de seguridad e higiene de nuestras escuelas en general. Digo, esto no es muy diferente de lo que sucede en las escuelas del resto de la provincia, bueno, con la particularidad de que aquí y en San Martín de los Andes en este momento tenemos muchas escuelas, por ejemplo, sin calderas, o de 2 calderas que funciona solo una, techos que se llueven en este tiempo, digamos en el invierno, con el clima y demás. Aparecieron muchas escuelas inundadas por problemas en los techos. Digo, infinidad de problemas que se vienen repitiendo año a año, y que bueno, lo que hay que decir puntualmente es que estamos hablando de escuelas que se encuentran abandonadas, que no fueron visitadas ni para hacer mantenimiento preventivo ni correctivo en este tiempo de aislamiento social y ahora de distanciamiento social. Uh-huh. ¿Tampoco hubo obras en aquellas escuelas que necesitaban alguna obra más importante que requiera, por ejemplo, que no haya nadie en el edificio? Se realizaron 2 obras. Una tiene que ver con la finalización del Jardín 53, que bueno, es un jardín que lleva más de 10 años esperando el edificio propio y que se terminó y se iba a inaugurar en abril-mayo de este año, y bueno, quedó ahí sin poder ser inaugurado. Y por otro lado, teníamos una problemática, y tenemos una problemática aquí en San Martín de larga data, que involucra a la Escuela Integral de Adolescentes y Jóvenes con Discapacidad, que este año no había podido iniciar las clases directamente porque no contaba con un espacio acorde a las necesidades de la comunidad educativa de los adolescentes y jóvenes con discapacidad de San Martín. Ahí sucedió que el edificio que se alquiló, que es un edificio con el cual el Consejo Provincial de Educación ya tenía contratos de alquileres anteriores, porque ahí había funcionado la EPET 21 anteriormente, pero debía ser completamente remodelado y reacondicionado, y esa obra avanzó en un 85% y queda pendiente que se termine la obra, pensando en una eventual vuelta a clases, ¿no? Lo que hay que poner, en todo caso, en discusión tiene que ver no solo con los tiempos en que se está pensando esa vuelta a la presencialidad, sino también con la necesidad de que se dispongan los recursos necesarios para afrontar y resolver los problemas que en este momento están atravesando nuestras escuelas. En San Martín, ¿cómo es? ¿Existe convenio con el municipio por el tema del mantenimiento de las escuelas? Sí, en San Martín existe un convenio que se va renovando año a año, pero bueno, la particularidad de este año es que no se volvió a firmar, es decir, que existiría un convenio que hasta el momento no sabemos si se firmó o no se firmó, y lo que sí sabemos es que los fondos que recibió el municipio para hacerse cargo del mantenimiento de las escuelas
lo recibió hasta el mes de marzo. Es decir, que durante los meses siguientes no se recibió ningún tipo de presupuesto para afrontar el mantenimiento de las escuelas, y muchas de esas cuestiones que se iban resolviendo también a través de los distritos, o del distrito, en este caso de San Martín de los Andes, dado que no había mucha claridad en cómo estaba funcionando el convenio firmado, el distrito venía resolviendo con los fondos propios algunas situaciones, digamos, que no requerían demasiado presupuesto. Sucede también que a partir del aislamiento social también se dejó de trabajar de esa manera y el distrito ya no dispuso de fondos para poder hacer frente a estos arreglos, a estas reparaciones que había que hacer en algunas escuelas. Entonces, digamos, no se resolvió ni por el lado del municipio ni tampoco por el lado del distrito escolar. Y tampoco se recibió algún elemento específico para comenzar a preparar las escuelas, ¿no? Digamos, para que cumplan con el protocolo que ya se acordó a nivel nacional. Sí, por el momento lo único que tenemos como comunidades educativas acá en San Martín son los anuncios por parte de la ministra de esta vuelta a la presencialidad que fue presentada, pero la verdad es que no ha llegado ningún lineamiento de trabajo, ningún protocolo. También hay que decir que en ese caso habría que considerar la necesidad de que no solamente los distritos y los equipos directivos, sino también equipos de salud y puedan intervenir en esto que se está pensando. Por el momento, lo que tenemos son los anuncios sobre un dispositivo que en estas condiciones es muy difícil de aplicar. Soledad, y bueno, ¿cómo están trabajando las y los docentes? ¿Han mejorado las condiciones de conexión? ¿Las familias han podido conectarse un poco más? Alguna vez hablamos en el inicio de la pandemia, nos decían que bueno, era muy complicado, que había lugares que realmente era muy difícil. Sí, eso sigue funcionando del mismo modo, razón por la cual muchas escuelas, además de mantener las conexiones virtuales con sus estudiantes, retomaron el trabajo con cuadernillos, con otras propuestas que implican una educación a distancia y que no puede ser resuelta ante los problemas de conectividad. También hay muchos docentes, compañeros y compañeras que tienen dificultades para acceder a las herramientas tecnológicas y también a la conectividad. Entonces eso hace que el trabajo tenga que ser revisado continuamente. Y como te contaba anteriormente, también las escuelas rurales se han dado un trabajo puntual de ir a las comunidades, de recorrer el territorio, porque directamente hay lugares en los que es imposible garantizar la conectividad. No solo porque no hay sistema de conexión ahí, sino porque los niños, niñas, las familias no disponen de celular, computadora, o muchas veces, y lo que vemos que está sucediendo, es que existe un único dispositivo que tiene que ser compartido por 4 integrantes de la familia, por ejemplo. Entonces, es muy difícil sostener una educación a distancia o a través de la virtualidad en estas condiciones, ¿no? Claro. Bueno, Soledad, muchas gracias por tu tiempo y bueno, seguramente estaremos hablando nuevamente. Bueno, muchas gracias y buenas tardes. Estamos en Que se escuche el programa de Aten, quédense que tenemos mucho para compartir.
Bueno, Vir, también estuviste charlando con Nina Arévalo, quien es de la seccional de Andacollo, del departamento Minas, que también te contó sobre la situación que viven allí. Sí, en la zona norte, en realidad, desde hace unas semanas, lo que surgió fueron casos de coronavirus, que no había, ¿no? Así que hay preocupación porque se han detectado positivos en diferentes ciudades, porque incluso se está buscando todavía de dónde provino, cuál es el caso cero. Pero bueno, esto ha generado una intranquilidad y además con Nina Arévalo hablamos también de la situación que hay en las escuelas que no habían ya podido comenzar las clases y del tema de cómo están dando clases, cómo se genera, cómo en esta situación el departamento Minas tiene muchísima ruralidad, lugares en donde no hay conexión a internet, así que bueno, muy interesante la charla y todo lo que sucede allí en el norte provincial. Bueno, hoy en Que se escuche nos vamos a ir hasta el norte de la provincia y vamos a hablar con Nina Andacollo de la seccional Andacollo del departamento Minas. Muchas gracias, Nina, por atendernos. ¿Cómo te va? Hola Virginia, ¿cómo estás? Y buenas tardes para todos los que están conectados. Bien, Bueno, acá estamos. Antes de nada, ¿cómo está la situación allí en todo el departamento Minas en relación al coronavirus? Bueno, justamente estamos en todo el departamento de Minas bastante alarmados, como ya sabrán, en la localidad de Las Ovejas, que está acá a 35 kilómetros de Andacollo, hay hasta el día de hoy 18 casos positivos y hay más de 60 hisopados que todavía se están esperando los resultados. También tenemos un caso positivo en la localidad de Huinganco, que está acá cerquita, y hay otros casos sospechosos que están siendo evaluados. Así que bueno, como son bastantes pueblitos y parajes cercanos, todos, estamos, digamos, aislados en todo lo que abarca el departamento Minas. Claro. Bueno, y hablando un poco de la situación de las escuelas, ¿cómo está la situación de las escuelas, la infraestructura? ¿Si hubo alguna tarea de mantenimiento en estos meses? Sí, bueno, por ahí dejando de lado la situación excepcional de la pandemia, nosotros acá en el norte siempre estamos a la espera de respuestas que llegan muy tarde. Sin mencionar el tema de la pandemia, al inicio de este año nosotros tuvimos 4 que no iniciaron el ciclo lectivo como corresponde por problemas justamente de infraestructura y estrictamente edilicios. La escuela 47 de Callantas tenía una obra en los baños que no se había terminado, apenas empezaba el ciclo lectivo. La escuela 93 de Los Miches tuvo el mantenimiento de calefacción, o sea, la limpieza de calefactores y de las cañerías del gas. Hicimos una reunión con toda la comunidad educativa los primeros días de marzo y bueno, la empresa que estaba a cargo nos cuenta que iban a tardar entre 20 y 25 días para solucionar los problemas, o sea que en ese transcurso esa escuela no podía haber empezado. Asimismo, la escuela 18 de Los Carrizos viene con una obra de ampliación de hace más de 2 años. Si bien el año pasado hubieron varias reuniones, se tuvieron que suspender las clases para que delimitaran, digamos, donde se estaba trabajando, finalmente las clases se dieron igual y con los obreros trabajando al mismo tiempo. Una cuestión bastante complicada, pero que este año también llevó a que no se iniciara el ciclo lectivo como corresponde. Y en la escuela 30 de Las Ovejas, esta escuela tuvo una obra importante a fines del 2018. Se suspendieron las clases en el mes de noviembre porque iba a empezar una obra para cambiar el techo de toda la escuela primaria. Esa obra se iba a terminar para los primeros días de marzo, que obviamente no fue así. Como todos sabemos, los primeros días de marzo en 2019 fueron las elecciones provinciales, entonces nuestro sindicato empezó sin conflicto las clases, empezamos sin paro y estábamos, bueno, todo el personal docente, todo el personal auxiliar de servicio y la escuela no se terminó, digamos, esa obra ni en febrero, ni en marzo, ni en mayo. Los chicos y chicas de la escuela primaria de Las Ovejas empezaron sus clases en el mes de junio debido a la tardanza de esta obra que llevó más tiempo de lo esperado. Y esta misma escuela, a principio de año, tuvo problemas con algunas pérdidas de gas y en el patio quedaron, bueno, escombros y hierros peligrosos para el alumnado después de esta obra que te estoy mencionando. Así que tampoco pudo empezar, digamos, el ciclo lectivo en tiempo y forma.
Ujú. Y en todos estos meses en pandemia, digamos, con escuelas sin nadie, ¿se hizo avanzó alguna de estas obras? No se ha avanzado nada y justamente, mira, como para mencionarte otro ejemplo, de hace un par de años, no sé si seguramente todos sabrán, hay un edificio educativo que funcionaba el CFP 16 y el CIAR número 6. Ese edificio hace un par de años atrás se incendió. Y estas dos instituciones fueron, digamos, acomodadas en unos submunicipales, mientras tanto. Si bien ahora empezó la obra, obviamente que ya viene hace más de 3 años, para que se vuelva a instalar, digamos, el CIAR el CFP número 16, queda, digamos, sin edificio propio el CIAR, que queda, digamos, momentáneamente en un submunicipal que obviamente no cumple con los requerimientos específicos de la institución. Es un sub bastante chico, con 2 aulas. En una hay un piano de cola que consiguió el personal del CIAR, que fue una donación que ocupa más de la mitad de una de las aulas, con más instrumentos, digamos, de lo que es la batería, genera que son espacios muy chicos y no están en condiciones, digamos, para las actividades que se llevan a cabo. Y otro ejemplo, por ahí un poco más de tiempo, el CEF número 11, que funciona acá en Andacollo y a la vez tiene sus extensiones en varias localidades del departamento de Minas, siempre funcionó en el edificio que es el gimnasio municipal. Y hace más de 3 o 4 años se realizó una obra muy importante de una pileta de natación que está fuera del gimnasio y que esa obra hasta el día de hoy no se pudo usar. Desde que se instaló, digamos, la pileta, hubo algunos inconvenientes en el tema eléctrico y en el tema de funcionamiento específico, digamos, de lo que es el filtro y toda la conexión de agua, y al día de hoy es una obra abandonada y que, bueno, justamente era pensada para hacer el plan de verano. Acá el CEF número 11 hace su plan de verano con actividades de natación en todo el departamento de Minas, y bueno, esta obra quedó inconclusa y hasta el día de hoy, digamos, quedó en nada. Ujú. Y cómo, bueno, teniendo en cuenta, digamos, todo lo que se está viviendo, se habla mucho de la conectividad, ¿no? Para poder seguir manteniendo un vínculo pedagógico. ¿Cómo es en el departamento Minas? ¿Cómo han estado trabajando todos estos meses? Bueno, acá es muy difícil y es otra realidad, digamos, justamente con el tema de la conectividad. Una vez que este tema de pandemia, que nos interpela a todos y nos hace reinventarnos y reconstruir, digamos, nuevas formas de trabajo, acá en nuestra zona es muy difícil porque la conectividad no llega a todos lados. Acá en Apoyo, si bien tenemos servicio de internet, no es bueno. Y bueno, mencionarte algunas localidades como Barbarco, Manzano Amargo, que digamos en la plaza del pueblo o cerca de la comisión de fomento hay algo de conectividad, y si no, las familias las veces que puedan contar con datos. Las escuelas rurales, nuestras escuelas rurales, se han manejado, la verdad que, por un lado, con un gran compromiso exclusivamente de los docentes, que bueno, usan sus vehículos y llegan hasta el lugar donde pueden, digamos, para dejar la tarea o las actividades que proponen. Se han usado en algunos casos grupos de WhatsApp, y sobre todo acá lo que ha funcionado más es la radio, los programas radiales que se escuchan, digamos, que los alumnos y alumnas esperan a sus docentes para que se comuniquen a través de la radio y mantener el vínculo pedagógico. En las escuelas medias, nosotros tenemos en la escuela de Andacollo y en la escuela de las Ovejas albergues, donde vienen chicos y chicas de parajes, ¿sí?, jóvenes, a instalarse en esos albergues. Bueno, en el caso, digamos, de la comunidad de los Miches, que vienen al CEPEN 11 de Andacollo, el equipo docente de Andacollo, la directora se encarga de realizar las actividades, llevarlas a la comisión de fomento de la Municipalidad de los Miches, donde ahí o es el municipio o las familias se acercan para retirar, digamos, las actividades a realizar, porque en la comunidad de los Miches no hay para nada conexión, digamos, a internet, al igual que en otros parajes que no es que hay un poquito, es nula, no hay internet. Claro, claro. Y tienen un registro de la cantidad de familias que de alguna manera han podido estar conectadas, porque me imagino que por ahí no todas han podido ir a buscar la tarea
o bueno, digamos, hay un registro, ¿se tiene una noción de cuántas familias han podido estar conectadas con los docentes? Sí, en eso, bueno, cada escuela, la verdad que los grupos docentes, digamos, han trabajado en conjunto para poder tener, digamos, una noción más clara. Pero ya que tocas el tema, esto nos pasa también al momento de ir en busca de la cobertura de horas y cargos. Claro. El docente vive, no sé, el Manzano Amargo y no tiene buena conectividad, tiene que dedicarse el día que es la postulación de los cargos para buscar internet, poder bajar de la página, ver, digamos, la postulación que hay de cargos, las 24 horas siguientes estar atentos para inscribirse y las 24 horas siguientes estar en un lugar de conectividad o de buena señal telefónica para recibir el llamado o no, para poder tomar, digamos, trabajo. En ese aspecto, la verdad que nosotros hemos tenido muchísima coordinación con nuestros representantes sindicales en el Consejo, con las vocalías gremiales y esos asesores que la verdad nos han acortado, digamos, el trámite para hacerlo más práctico y poder llegar con cada una de las consultas de nuestras compañeras y compañeros de acá de la zona norte, y tener, digamos, la información más precisa y lo más rápido posible. Claro. Bueno, Nina, te agradecemos el tiempo para que se escuche, seguramente volveremos a comunicarnos en cualquier momento. Bueno, muchas gracias y la verdad que, bueno, estamos ahora en otra situación, como me preguntaste al principio, estamos todas y todos los habitantes del norte neuquino muy preocupados por esta situación de la pandemia, donde si bien somos pocos, esto nos ayuda a poder, que nos conocemos todos, a poder, digamos, cuidarnos un poco más y aislarnos en cuanto a los casos estrechos y demás, pero bueno, esperamos que esto digamos, salga sin ninguna víctima fatal que lamentar. Así que bueno, muchas gracias y saludos para toda la provincia. Muchas gracias. Bueno, y en esta recorrida que continuamos haciendo a lo largo de los últimos programas, también nos vamos a Villa Langostura. Claro, y estuvimos hablando con Mar Lara, que es el secretario general de Villa Langostura, a raíz de este anuncio de que el regreso a clases o la prueba piloto sería en Villa Traful. Bueno, él nos contaba un poco lo que sabía, que no sabía mucho todavía cuando hicimos la nota, digamos, no había información oficial. Sí. Claro, no había allí ni con los directivos de la escuela, ni con la seccional de ATEN de esa zona, y también hablamos un poco de la situación general. Bueno, Omar, muchísimas gracias por atendernos hoy en Que se escuche y nos vamos allí hacia la zona sur un poco de la provincia porque la semana pasada el gobernador avisaba que comenzarían las clases en una prueba piloto en una escuela de Villa Traful. ¿Qué información han tenido ustedes? Mira, en realidad, cuando yo me comunico con la directora por los medios que nos enteramos de que Traful había sido designado como prueba piloto, primero que la institución no estaba al tanto de esta realidad, de lo que le iba a tocar, y bueno, y me empieza a contar un poco cómo estaba la institución en sí. A mí me plantea de que en realidad la escuela tenía problemas de tema de hermeticidad con el tema de los Zeppelin no han sido recargados, tenía problemas con el tema de que había que desratizar, porque en realidad hace 5 meses de que está prácticamente sin mantenimiento, problemas con respecto a la construcción en sí misma, porque bueno, las aulas nuevas que habían hecho ahí en la ampliación, en la escuelita 111, por ejemplo, los calefactores lo dejaron abajo de las ventanas y eso realmente no se podía, así que bueno, desde el punto de vista de la autorización de IPF para poder habilitar el tema de los Zeppelin, ¿no? Y bueno, y cerrando un poco el tema, ella también plantea un poco esta disconformidad de haber sido, primero sin haber sido consultado ellos como institución, y segundo, que bueno, que coincidíamos en esto de que realmente Traful es una localidad muy chiquita, de que poder hacer una prueba piloto para un regreso a la presencialidad no era significativo para el resto de la provincia, ¿no? Claro, claro. En estos días que pasaron, ¿alguien se comunicó con la directora de allí de Villa Traful? Mira, hasta ahora tenía entendido que no, pero bueno, como te decía yo, la comunidad educativa está a la expectativa a ver qué va a pasar. Yo entiendo que, a ver, si la intención del gobierno, de la provincia, en este caso el gobernador, es iniciar
ahí en Traful lo van a poder hacer, porque la localidad es chica, lo que hay que invertir en infraestructura no es un dinero muy importante, y en realidad lo que yo planteaba, bueno, ¿por qué no hacer esa prueba piloto en Villa Langostura? Tiene las mismas condiciones, pero lo pasa que la diferencia está que en Villa Langostura hay que reacondicionar 13 escuelas, no una, 13 y del doble del tamaño de lo que es Traful. Traful tiene una matrícula de 100 alumnos en todos los niveles, entre jardín, primaria y el secundario, porque ahí funciona el CPEN 91, o sea, entre las tres son 100 alumnos, o sea que en realidad por aula si hacen una prueba piloto, suponete que sean los séptimo grado y el último año del secundario, estaríamos hablando de una matrícula de 9 o 10 alumnos en primaria y similar en secundaria. Uh-huh. Pero en Villa Langostura todavía no hay ninguna novedad, ¿no? Que pueda haber algún comienzo de clases. No, mirá, y te digo, la comunidad de Villa Langostura lo está pidiendo. Eso sobre todo, eso es lo que por ahí choca hacia Villa Langostura, porque la comunidad de Villa Langostura pide la presencialidad. Ya hubieron intentos no por parte de las escuelas privadas, pero sí por parte de la escuela pública de iniciar un poco las actividades. Esto se frenó y la verdad que en una comunidad que no tiene casos, a menos que tengamos casos y no nos hayamos enterado, ¿entendés? Pero hoy por hoy no hay casos en Villa Langostura. La comunidad plantea el hecho de que por ahí la presencialidad sería primero sano para el alumno y segundo sano también para el docente, porque en realidad esta pandemia, como dicen algunos, a veces saca lo mejor y lo peor, ¿no?, de cada uno, y ha venido a generar bastante malestar en la comunidad educativa en general. Entonces, nosotros, estando 5 meses, porque los casos que tuvieron en Villa fueron al principio nada más de una familia que vino de Brasil, pero de ahí se negativizaron y listo, no hubo más casos hasta el día de hoy. Entonces, al no haber casos en la localidad y con una comunidad que pide la presencialidad, a mí no me queda otra que pensar que el gobierno no lo quiere hacer porque no tiene los fondos necesarios para reacondicionar 13 escuelas. Uh-huh. Claro, ¿estas escuelas estaban ya con problemas en el inicio de marzo, digamos? Es que todas las escuelas quedaron en marzo a medio hacer, en realidad. ¿Qué significa eso? Que la mayoría tenía algunas problemáticas, pero después de 5 meses de inactividad, vos imaginate que hay que hacer mantenimiento de calderas, derratizarlas, acondicionar aquellos lugares donde habían goteras o que, por ejemplo, aulas que por ahí se inundan con la lluvia. Pero en estos 5 meses no hubo tareas de mantenimiento. No, prácticamente no. No, y aparte acá, a ver, hablar del regreso a la presencialidad, tenemos que también tener en cuenta que el sector docente tiene y pide volver a la presencialidad, por esto que te planteaba anteriormente, de que realmente lo virtual termina a veces siendo el doble de trabajo que lo presencial, porque eso está pasando, y sobre todo los niveles medios, donde realmente los docentes tienen una matrícula muy amplia, se termina generando un malestar en el docente. El docente quiere volver al aula, ahora depende de nuestro ejecutivo llevar adelante esta iniciativa, pero las ganas están, el acondicionamiento de los edificios, obvio que depende del Consejo Provincial de Educación, y sería aparte una localidad más representativa que lo que es Traful en sí misma, ¿no? Claro. Claro, y yendo un poco a cómo se está trabajando, cómo es la cuestión de la conectividad justamente en toda la zona. Y el tema de la conectividad es mala, es insuficiente, y esto es lo que genera el hecho del pedido de la presencialidad, porque en realidad está siendo muy desigual la educación, porque aquel que tiene un padre con un pasar económico un poco mejor, ese chico tiene conectividad, porque lo pueden pagar 4.000, 5.000 o 6.000 pesos, que es lo que más o menos están hoy gastando una familia tipo como para mantener la conectividad en una casa donde tienen que hacer un Zoom o 2 por chico, depende de la cantidad de chicos, pero hay familias que no lo pueden pagar eso. O no tienen la computadora, o lo hacen desde el celular y compran el paquete de datos y se quedan sin datos enseguida. Entonces, esta falta de conectividad
ha generado que, por lo menos en mi localidad o las localidades que yo represento, se pida la vuelta a la presencialidad porque termina siendo, la verdad, desgastante el trabajo. Termina siendo muy desgastante. No solamente para el docente en sí, sino para el alumno, porque el alumno también esto lo desgasta de tener que conectarse, de que a veces te estás conectado, justo hay un corte programado de repente, quedas sin luz. Son realidades que se dan en los pueblos. Y la verdad que también nos preocupa de que esto va a generar una merma en la matrícula de los chicos. O sea, una vez al retornar a la presencialidad, hay muchos chicos que por ahí, sobre todo en los niveles en el nivel secundario y en los institutos superiores de formación docente, es muy probable que abandonen. Entonces, la verdad que nos está preocupando este tema. Yo creo que el gobernador no está preocupado. Lo que está haciendo el gobernador con esto de hacer una prueba piloto, porque en realidad no habría que hacer ninguna prueba piloto. Directamente habría que decir en aquellas localidades que no tienen casos confirmados desde ya hace más de 4 meses, iniciar la presencialidad directamente. Pero de esta manera lo único que él pretende es decir hacia afuera de la provincia de que a mediados de septiembre, por lo que él anunció, que sería en primavera, después del 21 de septiembre, a mediados de septiembre, estaría iniciando la presencialidad en la provincia de Neuquén. Con la representatividad de una localidad tan chica como Traful, la verdad, lo veo más como un eslogan político. Bueno, Omar, muchas gracias por este tiempo para el programa. No, gracias a ustedes y gracias a su audiencia. Bueno, así pasó el que se escuche del día de hoy, con mucha información recorriendo el interior también para conocer cómo está el estado de las escuelas y bueno, la situación en general. Sí, continuaremos seguramente la semana próxima haciendo esta suerte de recorrida por el interior de la provincia, sobre todo a partir de ahora que empiezan a discutirse cuestiones como el protocolo y la eventual vuelta a clases sin fechas ciertas, pero por lo menos ya empieza a estar en el horizonte. Bueno, y la Semana de las Infancias a la que hacía referencia Marcelo Guagliardo en el comienzo del programa, terminará con una actividad mañana, que es los Musis de Prófica, este grupo que alguna vez también pasó porque se escuche. Bueno, mañana podrán verse de manera virtual, por supuesto, a la tarde a las 18 horas, allí en las redes de Aten lo buscan y también podrá compartirse. Bueno, hasta el jueves próximo.